El único objetivo del arancel es grabar la producción y recordar grabar la producción de la industria extranjera con el fin de promover la industria estadounidense. Durante demasiado tiempo, nuestro gobierno ha abandonado el sistema estadounidense. Fábricas en construcción en Estados Unidos enormes. Eso lleva años. Y has dicho que los robots van a ocupar esos puestos de trabajo. Así que esos no lo son. No, en realidad son trabajos automatizados. Son fábricas automatizadas, fábricas automatizadas. Pero la clave es quién va a construir las fábricas. La concepción popular es que las empresas van a China por los bajos costos laborales. No estoy seguro a qué parte de China van, pero la verdad es que China dejó de ser el país de bajo costo laboral hace muchos años. Y esa no es la razón para ir a China desde el punto de vista del suministro. La razón es por la habilidad y la cantidad de habilidad en un solo lugar y el tipo de habilidad que es. El presidente estadounidense Donald Trump afirma que los aranceles que está imponiendo a China y a países de todo el mundo ayudarán a reindustrializar Estados Unidos para recuperar buenos empleos en la manufactura. Sin embargo, para creer esto hay que ignorar toda la evidencia. Numerosos estudios, incluso de fuentes que simpatizan con Trump y el Partido Republicano, han concluido que estos aranceles no reindustrializarán a Estados Unidos, por una variedad de razones. Primero, Estados Unidos no tiene la infraestructura necesaria para reindustrializarse. Segundo, Estados Unidos no cuenta con la fuerza laboral calificada necesaria y Trump está recortando los fondos para la educación. Tercero, Estados Unidos. El gobierno no tiene la capacidad para ayudar a planificar una mayor industrialización. Y cuarto, literalmente se necesitarían billones de dólares en inversiones para recuperar la manufactura en Estados Unidos. Y eso simplemente no es plausible. Esa fue la conclusión de un estudio realizado por economistas del principal banco estadounidense, Banco Wells Fargo. De hecho, argumentan que los aranceles probablemente perjudicarán a Estados Unidos, porque hay tanta incertidumbre y caos, lo que significa que probablemente las empresas despedirán trabajadores y no invertirán más en Estados Unidos. Además, los aranceles ya han obligado a las empresas a absorber parte de estos costos y a trasladar otros a los consumidores, lo que significa que el estadounidense promedio de clase trabajadora tendrá que pagar más por los productos importados, lo que provocará una mayor inflación y llevará a una caída en el consumo, lo que podría causar una recesión económica o, al menos, una desaceleración. El análisis de Wells Fargo escribió, cito, un aumento significativo en los empleos fabriles no parece probable en el futuro previsible, en nuestra opinión. Fin de la cita. Estimaron que para atraer a Estados Unidos, para que la producción vuelva al nivel que tenía en 1979, se necesitaría una inversión mínima de 2,9 millones de dólares. $0.9 billones de dólares. Billones. Y eso simplemente no es realista. Y yo iría más allá y diría que el problema fundamental es que la administración Trump no tiene una política industrial. Esto se refiere al esfuerzo del gobierno por implementar políticas que promuevan la manufactura industrial a través de inversiones estratégicas en infraestructura y capacitación y educación de los trabajadores, así como en investigación y desarrollo mediante subsidios y préstamos gubernamentales baratos para industrias estratégicas y a través de la planificación gubernamental. China se ha convertido en la mayor potencia manufacturera del mundo, responsable de alrededor de 1/3 de la producción manufacturera global, mientras que Estados Unidos ha experimentado una desindustrialización durante décadas. Pero China no logró esto simplemente imponiendo aranceles y, mágicamente, su economía se industrializó. China tenía planes integrales que se remontan a décadas atrás. El Partido Comunista de China, el gobierno de China, todavía tiene planes quinquenales que publica en los cuales apunta a sectores específicos y dice que el gobierno va a dirigir el financiamiento, proporcionar recursos e invertir en infraestructura para promover estos sectores. La política industrial de China ha sido muy integral y muy compleja,
Y si retrocedes décadas, puedes ver muy claramente que en los años 70 y 80, China primero promovía las industrias pesadas, el acero, las industrias químicas, la mecanización de la agricultura y luego pasó a promover el desarrollo de alta tecnología y la indigenización de las industrias. Y proporcionó préstamos gubernamentales baratos para estas industrias estratégicas. Y cada pocos años, China emite otro plan dirigido a sectores específicos, no solo el gobierno central en Pekín, sino también los gobiernos provinciales, que todos tienen sus propias políticas industriales complejas. Un buen ejemplo de esto fue en 2020, cuando el gobierno chino anunció el plan para el desarrollo de vehículos de nueva energía, vehículos eléctricos, lo cual ha sido sumamente exitoso. China se ha convertido en el líder mundial en la producción de vehículos eléctricos. Y una de las principales razones por las que China puede hacer esto es porque tiene una economía socialista dirigida por el Estado en la que el gobierno posee grandes partes de la economía, incluyendo el sector financiero y todos los grandes bancos, así como las principales compañías de telecomunicaciones y la red energética, y ha invertido en una infraestructura y transporte público de alta calidad. Y gracias a la propiedad estatal de estas partes de la economía, que son gestionadas por grandes empresas estatales, las SOEs, China ha podido reducir el costo de producción de modo que fabricar bienes en China sea lo más barato posible. La razón por la que China es tan competitiva en la manufactura no es por los bajos salarios. Los salarios en China han aumentado significativamente, multiplicándose varias veces en las últimas décadas, y los salarios industriales en China son mucho más altos que en los países vecinos de Asia. Esa no es la razón por la que China es tan competitiva en la manufactura, es porque el gobierno chino invirtió estratégicamente, planificando durante muchos años y enfocándose en todos los sectores de la economía necesarios para ser lo más competitivos y eficientes posible en la manufactura y la producción. Todo esto fue impulsado por una política y planificación gubernamental clara. El gobierno de Estados Unidos no tiene nada de eso, ciertamente bajo Trump, pero incluso antes la administración de Biden intentó hacer algo una política industrial básica a través de las dos grandes leyes emblemáticas aprobadas bajo Biden, que fueron la Ley de Reducción de la Inflación, la IRA, y también la Ley de Chips y Ciencia. Estas ofrecieron cientos de miles de millones de dólares en apoyo gubernamental, subsidios e incentivos para la manufactura local, especialmente en industrias de alta tecnología y energía verde. Sin embargo, inmediatamente después, Donald Trump regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato. En enero de 2025, comenzó a atacar estas políticas previas implementadas por Biden. Y deshaciendo la ley de chips y ciencia, y deshaciendo la ley de reducción de la inflación, alejándose de los pasos más básicos que Estados Unidos, el gobierno dio hacia la adopción de algún tipo de política industrial. Y hay informes de que la administración Trump está cancelando algunas de las subvenciones y subsidios ofrecidos para producir, por ejemplo, semiconductores, chips, dentro de Estados Unidos. Pero lo que esto demuestra es que, al final del día, la administración Trump en realidad no va a reindustrializar a Estados Unidos. Con estas políticas, que son completamente caóticas y están generando tanta incertidumbre, solo están empeorando la desindustrialización. Este fue exactamente el resultado de una encuesta exhaustiva realizada por CNBC. Entrevistando a muchas empresas estadounidenses, compañías y la Cámara de Comercio y otros grupos empresariales, descubrieron que los aranceles de Trump no llevarán a la relocalización de las cadenas de suministro ni de los empleos manufactureros de regreso a Estados Unidos. En cambio, esto llevará a una mayor automatización de los empleos mediante robots y provocará costos de producción significativamente más altos, aumentos de precios, inflación y, muy probablemente, recesión. Para esta encuesta, CNBC entrevistó a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Manufactureros, la Federación Nacional de Minoristas y muchos otros grupos empresariales. El 57% de ellos dijo que es demasiado caro fabricar en Estados Unidos y que no van a relocalizar la manufactura en el país. El 21% de ellos dijo que el principal problema en Estados Unidos
es que simplemente no existe el tipo de trabajadores calificados en manufactura necesarios para producir estos bienes avanzados. Solo el 14% dijo que los impuestos en Estados Unidos son un problema y Trump sigue recortando los impuestos corporativos pensando que eso va a traer de vuelta la manufactura y estas empresas están diciendo que no, que los impuestos no son el problema. El 41% dijo que tomaría al menos de 3 a 5 años construir una nueva cadena de suministro en Estados Unidos. Un 33% adicional dijo que tomaría más de 5 años crear una nueva cadena de suministro. Y luego, en cuanto a traer de vuelta los empleos de manufactura, el 81%, la gran mayoría, dijo que si realmente fueran a repatriar la manufactura a Estados Unidos, el 81% usaría robots, automatización. Así que la afirmación de Trump de que la reindustrialización va a traer de vuelta todos estos empleos simplemente no es cierta. De hecho, irónicamente, lo más probable es que los aranceles de Trump provoquen una recesión y perjudiquen a la manufactura. El 47% de estas empresas entrevistadas por CNBC dijeron que están planeando despidos, despedir trabajadores. El 89% dijo que están cancelando pedidos. Y el 61%, la mayoría, dijo que van a subir los precios, lo que nuevamente causa inflación. El 63% de estos grupos empresariales entrevistados dijeron que ahora predicen una recesión probable en Estados Unidos, debido a los aranceles de Trump. Y concluyeron que el resultado más probable de estos aranceles es, cito, precios más altos, pérdida de empleos, escasez de productos y bancarrotas, fin de la cita. Así que, de nuevo, si miras la evidencia, está claro que las políticas de Trump no van a funcionar. Y, por cierto, otro detalle importante es que Trump dice que usará los ingresos de los aranceles para reemplazar los ingresos perdidos por los recortes de impuestos a los ricos y corporaciones. Pero si miramos el primer mandato de Trump, el 92% de los ingresos que EEU obtenía del gobierno eran del 20%. El gobierno obtuvo lo que obtuvo de los aranceles y luego proporcionó subsidios a los agricultores de EEU, que estaban molestos porque perdieron muchas ventas a China debido a que Trump inició una guerra comercial. Así que los aranceles de Trump en realidad no aumentaron los ingresos netos para Estados Unidos. Gobierno, por lo que bajo Trump en su primer mandato, los Estados Unidos, la deuda y el déficit del gobierno como porcentaje del PIB aumentaron significativamente. Y eso fue incluso antes de la pandemia. Y, por cierto, Trump ha afirmado repetidamente que va a reducir la déficit y derrumbe de los grandes Estados Unidos. Deuda gubernamental. Van a aumentar significativamente el déficit y la deuda de Estados Unidos. Van a aumentar significativamente el déficit y la deuda. La Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, concluyó que los recortes de impuestos de Trump a los ricos y corporaciones aumentarán el déficit y la deuda del gobierno durante la próxima década. 3.8 billones de dólares. Y por eso, el énfasis de Trump en los aranceles es en realidad completamente contradictorio. Porque Trump afirma simultáneamente que sus aranceles ayudarán a reindustrializar a Estados Unidos, pero también afirma que va a utilizarlos para generar ingresos para ese país, gobierno. Pero esas dos cosas no pueden coexistir a largo plazo. Son totalmente contradictorias. Porque si los aranceles de Trump realmente reindustrializan Estados Unidos, y de nuevo, toda la evidencia muestra que eso no va a suceder. Supongamos que lo logran. Eso significaría que Estados Unidos ya no importaría bienes y esos bienes serían producidos internamente por empresas estadounidenses, lo que significa que el gobierno ya no obtendría ingresos por aranceles al gravar esas importaciones. Así que Trump no puede reemplazar el impuesto sobre la renta con ingresos por aranceles si realmente planea reindustrializar Estados Unidos. Esas políticas son completamente contradictorias. Y por cierto, a pesar de todas las promesas de Trump sobre recuperar la manufactura, ¿sabes qué pasó durante su primer mandato como presidente de 2017 a 2021? La participación de la manufactura en el PIB siguió cayendo. La desindustrialización continuó empeorando bajo Trump cuando fue presidente por primera vez. Y mucha evidencia sugiere que, en un segundo mandato de Trump, la desindustrialización solo va a seguir empeorando. No mejor.
Revisé los datos de la Oficina de Análisis Económico de EU, Oficina de Análisis Económico, y demuestra que en el 1970, años 50 y 60, en la especie de era dorada de la economía estadounidense, más de una cuarta parte del PIB provenía de la manufactura. Y esa cifra cayó drásticamente, especialmente a partir de los años 80, con las políticas económicas neoliberales, de libre mercado y de derecha de Ronald Reagan. Y más tarde, ese tipo de políticas continuaron, no solo por parte de los republicanos, sino también de los demócratas. Y es muy importante señalar que, al mismo tiempo que el sector manufacturero disminuía su participación en el conjunto de la economía estadounidense, hubo una explosión en el crecimiento del sector financiero, de seguros y bienes raíces, el sector FIRE. Esto es Wall Street. A principios de la década de 1950, el sector de bomberos solo representaba alrededor del 10% de la producción de Estados Unidos, PIB. A partir de la década de 2020, supera el 20% y sigue creciendo cada vez más. Y los otros sectores de la economía que se han vuelto cada vez más grandes incluyen cosas como los servicios profesionales y empresariales, que, ya sabes, son abogados, gerentes corporativos y consultores. Y también ha habido un gran crecimiento en la educación privatizada con fines de lucro y en la atención médica privatizada con fines de lucro. Y sí, parte de eso se debe a una población que envejece, pero también es porque cada vez más de estos servicios que deberían ser provistos públicamente por el gobierno, como la salud y la educación, han sido desmantelados. Y en su lugar, cada vez más son ofrecidos por empresas privadas con fines de lucro para personas ricas. Así que Trump tiene esta idea de que puede reindustrializar mágicamente a Estados Unidos simplemente usando aranceles, pero así no se industrializó ninguna economía importante, incluida, irónicamente, la propia Estados Unidos. Porque en el siglo XVIII, cuando Estados Unidos estaba creciendo económicamente muy rápidamente y tratando de alcanzar al Imperio Británico, hubo una serie de EE.O. Los economistas que eran proteccionistas y estadounidenses, como Henry Clay del partido Whig, y ellos defendían algo conocido como el sistema americano. Esto se conocía como la Escuela Americana de Economía, que tenía sus orígenes en el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, que fue Alexander Hamilton. Y lo que ellos reconocieron es que, para que Estados Unidos pudiera alcanzar industrialmente al Imperio Británico y a las potencias industriales europeas más avanzadas, Estados Unidos tenía que hacer planes desde el gobierno y proporcionar una inversión y apoyo significativos para promover la manufactura nacional. Y sí, es cierto que los aranceles protectores formaban parte de este programa, pero solo eran una parte de un programa más amplio. Las tres partes principales del sistema americano eran: 1. La inversión del gobierno en infraestructura, a lo que ellos se referían como mejoras internas. Eso significa que el gobierno construía caminos, canales y puentes. Y yo también añadiría la educación, la capacitación de los trabajadores y la investigación y el desarrollo, porque, por supuesto, la industria es mucho más compleja hoy en día que en el siglo XVIII. Trump no está haciendo nada de esto. Él está recortando el gasto público en inversión en infraestructura y bienes públicos. Esa era la primera parte del sistema americano. La segunda era la creación de un banco nacional. Eso significa el Estado. Disciplina y control sobre el sector financiero, sobre Wall Street. Trump está haciendo exactamente lo contrario de eso. Si miras a las personas en la administración de Trump que supervisan su política económica y comercial, son multimillonarios de Wall Street. Ellos no van a ir en contra de los intereses de Wall Street, lo cual perjudicaría sus propios intereses financieros como financieros multimillonarios. Así que no hay ningún intento por parte de la administración Trump de tener un banco nacional y ejercer control estatal sobre las finanzas. Eso podría proporcionar préstamos baratos a industrias estratégicas, que es lo que hace China. Y no solo China, esto es lo que hicieron muchas otras economías de Asia Oriental, como Japón y Corea del Sur, cuando atravesaban su rápido periodo de industrialización acelerada. Esas son dos de las tres partes del sistema americano defendido por Alexander Hamilton y Henry Clay.
y otros, especialmente asociados con el partido Whig en el siglo XVIII. De nuevo, 1. Mejoras internas, es decir, inversión en infraestructura y bienes públicos. 2. Banca Nacional. Y luego 3. Sí, aranceles protectores para ayudar a promover industrias nacientes que no pueden competir internacionalmente. Los aranceles eran parte de este programa, pero Trump está ignorando las otras dos partes del programa. Y, por cierto, también fue Abraham Lincoln quien promovió el famoso sistema americano allá por la década de 1830. Abraham Lincoln dijo célebremente, cito, «Estoy a favor de un banco nacional. Estoy a favor del sistema de mejoras internas y de un alto arancel protector», fin de la cita. Él mencionó los aranceles al final. Así que sí, eran parte del programa, pero no se puede implementar el programa sin implementarlo en su totalidad. Si te enfocas solo en uno, no va a funcionar. Y lo irónico es que en su primer mandato como presidente, Trump reconoció la existencia del sistema americano tal como se conocía, y habló sobre Henry Clay, y elogió a Henry Clay. Arcilla fue un ferviente defensor de la manufactura estadounidense. Él lo deseaba con todas sus fuerzas. Él lo sabía desde principios de 1800. Clay decía que el comercio debía ser justo, igual y recíproco. Auge. Sin embargo, escucha las palabras de Trump aquí, en un discurso que dio en 2017, y notarás cómo elimina las otras partes del sistema americano y solo se enfoca en los aranceles. Al explicar su sistema americano, Clay argumentó que el único objetivo del arancel es gravar la producción. Y recuerda, gravar la producción de la industria extranjera con el fin de promover la industria estadounidense. Durante demasiado tiempo, nuestro gobierno ha abandonado el sistema americano. Así que, básicamente, lo que Trump intenta hacer es combinar la economía neoliberal de Ronald Reagan y Margaret Thatcher con el proteccionismo, eliminando toda la planificación gubernamental y la política industrial y quedándose solo con los aranceles. Mientras, al mismo tiempo, actúa como si el libre mercado y las empresas estadounidenses, las corporaciones reindustrializarán voluntariamente a Estados Unidos. Dejando eso de lado, una de las principales razones de la financiarización de Estados Unidos es que la manufactura no es tan rentable. Es por esto que Estados Unidos, los capitalistas han preferido invertir en el sector financiero, de seguros, inmobiliario y de bomberos, porque es mucho más fácil obtener mayores rendimientos. Es mucho más rentable que invertir en manufactura, lo cual es riesgoso y tiene menores retornos. Pero al igual que Ronald Reagan, quien dio inicio a una nueva era de financiarización y desindustrialización de la economía, Trump piensa que puede reindustrializar mágicamente a Estados Unidos recortando los impuestos a los ricos. Y esto es exactamente lo que está haciendo a través de su llamada Gran y Hermosa Ley, que resultará en enormes recortes de impuestos para los estadounidenses más ricos. Mientras que, en la práctica, aumenta los impuestos a los estadounidenses más pobres. Esto es sumamente regresivo. Es esencialmente una forma de guerra de clases. Pero el gobierno no está implementando ninguna política que incentive o obligue a los ricos a invertir en manufactura en lugar de invertir en activos financieros. Porque la realidad es que desde hace muchos años las corporaciones han dejado de invertir. Esta es otra gran razón de la desindustrialización de los economía, porque nuevamente el sector financiero es mucho más rentable. Por eso la gran mayoría de los ingresos netos, que popularmente llamaríamos las ganancias, la gran mayoría de los ingresos netos de las corporaciones estadounidenses se destina a recomprar sus propias acciones y a pagar dividendos a los accionistas, porque esa es la manera en que pueden inflar el valor de sus propias acciones. Esto es lo que se incentiva a hacer a los directores ejecutivos porque reciben más bonificaciones según qué tan alto esté el precio de la acción, no según cuánto contribuyen al empleo y la producción manufacturera. Estas son exactamente las políticas que llevaron de manera muy conocida a General Electric (GE) a convertirse en una empresa financiera.
Esto ocurrió bajo el infame mandato del director ejecutivo Jack Welch, quien reconoció que si GE se convirtiera en una empresa financiera, sería mucho más rentable. Y lo que pasó es que muchas otras empresas siguieron el mismo modelo. Y hay muchísima gente formada en programas de negocios, MBAs, estos Finance Bros, que son producidos en masa por las escuelas de negocios. Y toman el control de empresas como Boeing y destruyen las compañías al financiarizarlas. Y luego sus aviones empiezan a caerse del cielo, que es exactamente lo que le ha pasado a Boeing. Boeing solía estar dirigida por ingenieros, fue tomada por estos Finance Bros con MBA. Así que fundamentalmente el punto al que quiero llegar aquí es que existe una profunda contradicción irreconciliable entre los intereses de Wall Street, la clase capitalista financiera en Estados Unidos y el sector industrial. Y aún así, la administración de Trump, sus políticas económicas, no están siendo diseñadas por personas con experiencia en manufactura. De nuevo, las personas que dirigen la política económica y comercial de Trump son multimillonarios de Wall Street. El secretario del Tesoro de Trump es el multimillonario gestor de fondos de cobertura Scott Bessent, quien comenzó su carrera trabajando para George Soros, el infame especulador multimillonario que, irónicamente, es visto como el gran villano del Partido Republicano. Pero al final del día, Estados Unidos es un club de élite de estos ricos multimillonarios como el propio Trump. Y por eso eligió a uno de los aliados más cercanos de George Soros para dirigir su política económica. Y de nuevo, el secretario de Comercio de Trump es otro multimillonario de Wall Street, Howard Lutnick. Lutnick fue el CEO de la importante firma financiera de Wall Street, Cantor Fitzgerald. Y esto no está invertido en la producción manufacturera. De hecho, está invertido en bienes raíces y en el sector financiero y en criptomonedas, donde, por cierto, hay tantos conflictos de interés y corrupción, pero, de nuevo, no en manufactura. Y es obvio que este multimillonario, Howard Lutnick, en realidad no entiende la manufactura. Y esto quedó claro cuando hizo una entrevista en CBS News y le preguntaron sobre los supuestos planes de la administración Trump para recuperar los empleos manufactureros. Y su respuesta fue completamente contradictoria. Afirmó que se van a construir fábricas por valor de billones de dólares en Estados Unidos y que eso creará todos estos empleos. Y luego, unos segundos después, dijo que esos empleos serán automatizados por robots, no realmente por trabajadores manufactureros. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿La administración Trump va a recuperar los empleos manufactureros o serán los robots quienes hagan esos trabajos? Escuchen lo que dice aquí el multimillonario secretario de Comercio de Wall Street de Donald Trump y lo completamente contradictorio que es. Se van a construir fábricas por billones de dólares en Estados Unidos. Eso es un enorme PIB. Las fábricas que se están construyendo en Estados Unidos son enormes. Eso lleva años. Y usted ha dicho que los robots van a ocupar esos puestos de trabajo. Entonces, esos no son empleos para trabajadores sindicalizados. Son fábricas automatizadas. Pero la clave es quién va a construir las fábricas, quién va a operar las fábricas, quién va a hacer que funcionen. Grandes trabajadores estadounidenses. Usted dijo robots en otras cadenas, así que eso es una caja. Millones de personas. Bueno, recuerde, el ejército de millones y millones de seres humanos atornillando pequeños tornillos para fabricar iPhones. Ese tipo de cosas va a llegar a Estados Unidos. Vas a estar automatizado. Y los grandes trabajadores estadounidenses, el oficio de América, van a arreglarlas, van a trabajar en ellas. Van a haber mecánicos, va a haber especialistas en HVAC, va a haber electricistas. El oficio de América son estadounidenses con educación secundaria. El núcleo de nuestra fuerza laboral va a tener el mayor resurgimiento de empleos. En la historia de Estados Unidos, para trabajar en estas fábricas de alta tecnología que todas están llegando a América. Ese fragmento es muy revelador, porque lo que muestra es que los altos funcionarios de la administración Trump se dan cuenta de que en realidad no van a proporcionar millones de empleos manufactureros para los estadounidenses. Y ciertamente no van a ser empleos sindicalizados bien pagados porque el Partido Republicano está completamente en contra de los sindicatos. Constantemente están luchando contra los sindicatos. Como dijo Howard Lutnick ahí, en realidad no vas a tener estadounidenses trabajando en fábricas. En cambio, van a estar construyendo los robots y van a tener sistemas HVAC, aire acondicionado, y van a tener electricistas trabajando en estas fábricas.
Así que eso es un pequeño número de empleos trabajando en estos robots, en estas fábricas automatizadas. Eso no va a generar un empleo significativo en Estados Unidos. Y lo que también es muy irónico de todo esto es que el Financial Times publicó un gráfico muy interesante que mostraba una encuesta que se hizo preguntando a los estadounidenses si pensaban que estaría mejor si el país se reindustrializara y más estadounidenses trabajaran en la manufactura. Y el 80% de los estadounidenses dijo que estaría mejor. Sin embargo, en la misma encuesta, preguntaron a los estadounidenses si pensaban que estarían mejor trabajando en una fábrica. Solo alrededor del 20% de los estadounidenses, incluyendo al 20% de los republicanos, dijeron que estarían mejor trabajando en una fábrica. Prácticamente todos están de acuerdo en que necesita reindustrializarse, pero muy pocas personas quieren realmente trabajar en esas fábricas. Y esto es algo que constantemente señalan las propias corporaciones estadounidenses, incluida Apple, que es la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado, y los iPhones de Apple. El 85% de ellos se producen en China, y los ejecutivos corporativos de Apple han dicho constantemente durante muchos años que simplemente no pueden producir sus iPhones en EU. Y no es solo por los salarios más altos, es porque no tiene la inversión en infraestructura, la capacitación de los trabajadores, la educación ni las habilidades de ingeniería necesarias para realmente fabricar estos iPhones. El CEO de Apple, Tim Cook, fue consultado sobre esto en 2017, hace casi una década, por la revista Fortune. Y él lo dejó muy claro. La razón por la que Apple produce sus iPhones en China no es por los bajos salarios. De hecho, los salarios en China son mucho más altos que en los países vecinos. La razón es que el gobierno chino, ha invertido mucho en la infraestructura, el desarrollo humano, la capacitación y la educación necesarias para proporcionar la mano de obra avanzada que permite fabricar estos productos manufacturados, y el gobierno de Estados Unidos no ha invertido en eso durante décadas. También fui esta mañana a una empresa que trabaja en la cámara frontal para nosotros. ¿Aquí en Guangzhou? Aquí en Guangzhou. Y de nuevo es manufactura altamente técnica, altamente precisa, avanzada. Y la habilidad aquí es simplemente increíble. Sobre ese punto, danos una actualización. Creo que fue hace unos 2 años, tú dijiste públicamente cuando te preguntaron, ¿por qué hacen tanta manufactura en China? Sí. Tú dijiste, nos encantaría hacerlo en otros lugares, es decir, en Estados Unidos, pero la cantidad de ingenieros en China es mayor que en cualquier otro lugar que podamos mencionar. ¿Eso básicamente sigue siendo así? Sí, hay un malentendido. Hay una confusión sobre China déjame al menos darte mi opinión. La creencia popular es que las empresas van a China por el bajo costo de la mano de obra. No estoy seguro a qué parte de China van, pero la verdad es que China dejó de ser un país de bajo costo laboral hace muchos años, y esa no es la razón para venir a China desde el punto de vista del suministro. La razón es por la habilidad y la cantidad de personas capacitadas en un solo lugar y el tipo de habilidad que tienen. Por ejemplo, los productos que hacemos requieren herramientas realmente avanzadas, y la precisión que se necesita en el utillaje y al trabajar con los materiales que usamos es de última generación. Y la habilidad en el utillaje es muy profunda aquí. Sabes, en Estados Unidos podrías reunir a los ingenieros de utillaje y no estoy seguro de que pudiéramos llenar la sala. En China podrías llenar varios campos de fútbol. Ese conocimiento técnico, esa experiencia vocacional es muy profunda, muy, muy profunda aquí. Y le doy mucho crédito al sistema educativo por seguir impulsando eso, incluso cuando otros estaban restando importancia a la formación vocacional. Ahora creo que muchos países en el mundo han despertado y han dicho, sabes, esto es algo clave y tenemos que corregirlo. Pero China lo entendió bien desde el principio. De nuevo, esta idea de que las empresas extranjeras van a fabricar a China porque la gente recibe salarios bajos no es cierta.
Es este tópico que escuchas en Estados Unidos y que a menudo se utiliza para criticar a China, afirmando falsamente que la gente recibe salarios de miseria. Es falso. En realidad, los salarios en la manufactura en China son significativamente más altos que en los países vecinos de Asia. Ahora bien, en los años 90, los 80, los 90 y principios de los 2000, los salarios en China eran relativamente bajos, es decir, eran similares a los salarios de sus países vecinos. Pero hoy en día, los salarios en el sector industrial en China son varias veces más altos que en Tailandia, India, Malasia y Filipinas. Y aún así, China sigue siendo tan competitiva en la manufactura porque el gobierno ha invertido en todos estos otros bienes públicos, incluyendo la educación, la investigación, la infraestructura, las telecomunicaciones, el sector financiero, todo eso que es provisto por el Estado a través de la socialización de estos servicios públicos mediante empresas estatales, y eso mantiene el costo de producción muy bajo. Los ingresos en China han aumentado drásticamente en las últimas décadas. A finales de la década de 1970, el ingreso diario medio en China era de alrededor de $1 estadounidense, más bajo que en los países vecinos de Asia. A partir de 2022, el ingreso medio en China es ahora de $15 estadounidenses. Literalmente, el ingreso medio en China ha aumentado 15 veces en los últimos 45 años. Es realmente notable. Y por cierto, no es solo China. Otra potencia industrial importante y emergente en Asia es Vietnam. Y de manera similar, en Vietnam ha habido un enorme crecimiento en el ingreso medio en los últimos años. Y aún así, al mismo tiempo, muchas empresas extranjeras se han estado mudando a Vietnam para producir bienes manufacturados, incluyendo algunas compañías que están saliendo de China hacia Vietnam porque temen los aranceles de Estados Unidos. No es porque los salarios sean tan bajos, es porque Vietnam también tiene un gobierno socialista que está gobernado por un partido comunista. De hecho, tiene un sistema muy similar al sistema de China. El sistema de China es conocido oficialmente como una economía de mercado socialista. El sistema de Vietnam se llama oficialmente una economía de mercado orientada al socialismo, y están siguiendo un modelo muy similar en el que el gobierno vietnamita, al igual que el gobierno chino, tiene empresas estatales que proveen bienes públicos, servicios públicos a bajo costo, sin fines de lucro, y luego el gobierno invierte significativamente en infraestructura, en capacitación de trabajadores, en educación, en telecomunicaciones, en salud, y todo esto para hacer que el costo de producción sea lo más bajo posible. Por eso tantas empresas están fabricando en China y Vietnam. Y sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no está implementando ninguno de esos tipos de políticas dirigidas por el Estado que serían necesarias para realmente reindustrializar. En cambio, Trump va a depender de los aranceles para reindustrializar mágicamente, diciendo, vamos a poner aranceles, y las corporaciones estadounidenses simplemente se verán motivadas por el libre mercado y sus propios intereses corporativos para reindustrializar. Eso no va a suceder. Esto ignora toda la evidencia. La única persona en la administración de Trump que realmente tiene experiencia en manufactura es Elon Musk, el multimillonario más rico del mundo, el CEO de Tesla, aunque en realidad Tesla es más una empresa financiera que cualquier otra cosa. Tesla solo produce una pequeña fracción de los autos que fabrican sus competidores, como Toyota. Y aún así, el precio de las acciones de Tesla está tan increíblemente, casi caricaturescamente sobrevalorado que en los últimos años la capitalización de mercado de Tesla ha sido mayor que la de numerosos grandes fabricantes de automóviles juntos, incluyendo Toyota, Volkswagen, GM, Ford y BMW. Y también BYD, la importante empresa china que ahora es el productor y vendedor número 1 de vehículos eléctricos en el mundo. Y BYD superó a Tesla vendiendo más vehículos eléctricos en Europa. Y aún así, la capitalización bursátil de Tesla es significativamente mayor que la de BYD. Porque Tesla, en realidad, no es tanto una empresa automotriz como una empresa financiera que fabrica algunos autos, al igual que General Electric, GE, que comenzó como una empresa manufacturera y luego básicamente se convirtió en una firma financiera.
Este es el camino que han seguido muchas corporaciones estadounidenses porque resultaba mucho más rentable. Y a menos que el gobierno de Estados Unidos adopte políticas para ir en contra de Wall Street y de la clase capitalista, tiene que implementar realmente políticas dirigidas por el Estado, planificación, focalización de sectores estratégicos, diciendo, vamos a desarrollar esta industria. Y sin embargo, no hemos visto ningún gobierno dispuesto a hacer eso. Ciertamente no Donald Trump ni los republicanos, que están completamente dedicados a Wall Street. Quiero decir, los demócratas también han estado completamente dedicados a Wall Street. No estoy diciendo que sean solo los republicanos, pero el punto al que quiero llegar es que hasta que no estén dispuestos a enfrentarse a estos oligarcas corporativos, no vamos a ver la reindustrialización de Estados Unidos. Si el gobierno realmente quisiera reindustrializar, y lo he dejado claro, de nuevo, creo que Estados Unidos necesita reindustrializarse. Sería bueno para la gente de Estados Unidos. Pero para lograrlo, hay políticas concretas que el gobierno podría adoptar. Aquí hay solo un ejemplo de algunas de ellas. 1. La más importante, política y planificación industrial. 2. Una inversión estatal significativa en infraestructura, educación, salud, la red energética, transporte público y más. 3. El gobierno podría gravar las transacciones financieras para desalentar la especulación financiera improductiva y, en su lugar, fomentar la inversión productiva en la manufactura. Por supuesto, esto enfadaría a Wall Street más que cualquier otra cosa. Gravar las transacciones financieras haría que mucha de la especulación en Wall Street dejara de ser rentable. Y muchas de estas firmas financieras, no lo olvidemos, financian a políticos en Estados Unidos, porque el soborno es esencialmente legal en ese país. La gran mayoría de los políticos que reciben más contribuciones de campaña ganan las elecciones. Así que tampoco van a implementar esa política. El gobierno también podría ofrecer subsidios e incentivos para industrias estratégicas. De hecho, Biden hizo eso porque es la política más fácil y también puede llevar a corrupción. Hay que tener cuidado porque estas empresas reciben subsidios de miles de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos y en realidad no invierten en manufactura. Y otra política sería que el gobierno de Estados Unidos ejerciera control sobre el sector financiero para dirigir los préstamos hacia industrias estratégicas, que es lo que hace China a través de sus bancos estatales. Pero también es lo que hizo Japón durante las décadas de mayor crecimiento industrial en los años 60 y 70, cuando el Banco de Japón, el Banco Central, ordenó a los bancos privados otorgar préstamos a industrias estratégicas a tasas de interés bajas. Se les asignaban cuotas como parte de una política dirigida por el Estado conocida como Window Guidance. Incluso hoy en día, esto es lo que hace China con sus propios bancos estatales. También es lo que hizo Corea del Sur en los años 60 y 70 durante sus años de mayor crecimiento industrial. Pero, nuevamente, para hacer eso, el gobierno tendría que ir en contra de los intereses del capital. Y hemos visto una y otra vez que los republicanos y los demócratas están controlados por el gran capital. Los políticos son financiados por grandes corporaciones y Wall Street. No van a implementar este tipo de políticas que serían necesarias para reindustrializar Estados Unidos, por lo que toda la evidencia sugiere que el país va a seguir desindustrializándose, mientras que al mismo tiempo el sector FIRE, finanzas, seguros y bienes raíces, continuará creciendo cada vez más porque eso es lo que resulta rentable para la clase capitalista estadounidense. Si no son disciplinados y controlados por el Estado, eso es en lo que van a invertir, porque es lo que más les conviene a sus intereses económicos. Es realmente así de simple. Así que sí creo que la desindustrialización es un gran problema en Estados Unidos. He estado diciendo esto durante muchos años y obviamente estoy en fuerte desacuerdo con muchas de las políticas de Donald Trump. Pero sí creo que tiene razón cuando reconoce que Estados Unidos necesita reindustrializarse. Y no estoy en absoluto en contra de la idea de los aranceles. De ninguna manera soy un defensor del libre mercado. Durante muchos años he estado criticando este tipo de fundamentalismo del libre mercado y estas políticas económicas neoliberales.
Y también creo que la globalización neoliberal, la idea de que las corporaciones deberían poder moverse a donde quieran, que no debería haber restricciones al capital, que el capital debería poder moverse libremente a través de las fronteras. Yo estoy en contra de todo eso. Tanto yo como muchas personas de la izquierda hemos criticado estas políticas. Creo que debería haber controles de capital. Creo que debería haber una imposición significativa a las transacciones financieras. Y las corporaciones no deberían tener permitido moverse libremente a través de las fronteras, deslocalizarse y hacer todo eso. Por cierto, en los años 50, 60 y principios de los 70, en esa especie de era dorada que a menudo se idealiza en Estados Unidos y en Europa, existían controles de capital significativos e impuestos sobre las transacciones financieras, y era difícil que el capital se moviera a través de las fronteras. Pero Trump no está abogando por el regreso de ninguno de estos tipos de políticas dirigidas por el Estado, porque el Partido Republicano demonizaría eso como socialismo. Dirían, no puedes gravar las transacciones financieras, no puedes impedir que los multimillonarios escondan toda su riqueza en paraísos fiscales. Eso es socialismo. Así que, en lugar de volver a ese tipo de políticas dirigidas por el Estado que realmente serían necesarias para reindustrializar Estados Unidos, Trump solo se está enfocando en los aranceles. Y no es una coincidencia, por cierto, que este también sea un tipo de política muy favorable para los grandes intereses corporativos y multimillonarios como Trump y los multimillonarios que financiaron su campaña. Porque Trump, al mismo tiempo, está recortando de manera masiva los impuestos sobre la renta de los ricos y los impuestos a las corporaciones, mientras que esencialmente está aumentando los impuestos a los estadounidenses pobres y de clase trabajadora a través de los aranceles. Porque ¿qué son los aranceles? Los aranceles son un impuesto sobre los bienes importados. Trump afirma falsamente y repite hasta el cansancio la mentira, la falsedad de que otros países pagan los aranceles. Eso no es cierto. Los aranceles los pagan los importadores estadounidenses y perjudican de manera desproporcionada a los estadounidenses más pobres y de clase trabajadora, quienes gastan un porcentaje mucho mayor de su salario en bienes importados, que incluyen muchos productos de consumo fabricados en países como China, Vietnam y Bangladesh. Y estos aranceles en realidad no van a afectar a las personas ricas porque tienen lo que en economía se conoce como una menor propensión marginal al consumo. Si las personas ricas ganan más dinero, no van a comprar muchos más bienes de consumo, mientras que las personas pobres tienen una mayor propensión marginal al consumo. Si reciben un salario más alto, van a comprar más ropa, más teléfonos celulares y otros bienes de consumo, que por cierto, ahora están siendo gravados a una tasa más alta debido a los aranceles de Trump. Así que esta es una forma muy regresiva de imposición. Y Trump ha dicho muchas veces que, en esencia, quiere volver a una especie de política al estilo del siglo XIX, de la era dorada, de los varones ladrones, de William McKinley, su presidente favorito, antes de que existieran los impuestos sobre la renta. Trump ha planteado la idea de reducir los impuestos sobre la renta en general, especialmente para los ricos y las corporaciones, y utilizar los aranceles para proporcionar ingresos al gobierno en lugar de los impuestos, lo cual, nuevamente, es extremadamente regresivo. Esto es una especie de guerra de clases, eliminando la carga impositiva sobre el capital y poniendo la gran mayoría de la carga fiscal sobre el trabajo, sobre los estadounidenses pobres y de clase trabajadora. Así que, con eso voy a concluir aquí. Soy Ben Norton, soy el editor en jefe de Geopolitical Economy Report. Por favor, denle like y suscríbanse. Por favor, compartan esto. Quiero agradecer a todos por acompañarme hoy. Nos vemos la próxima vez.